La Guerra de Reforma, o también llamada Guerra de 3 Años, fue una guerra civil que ocurrió en México entre 1857 y 1860, en la que se enfrentaron dos bandos políticos, los liberales y conservadores. Fue un periodo de transición social caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio, a la formación de un Estado nacional basada en el orden constitucional. Pero después de destituir a Santana del poder, se presentaron dos bandos en el país. Más adelante hablaremos de las características que tenía cada uno. Antes hablemos de los antecedentes. Las reformas liberales y la Constitución de 1857. Los liberales tenían el plan de reactivar la economía y tener estabilidad política nunca antes obtenida gracias a las guerras que habían sucedido. La Constitución de 1857 tenía una ideología liberal y fue escrita por el Congreso Constituyente durante la presidencia de Ignacio Comonfort. ¿Qué era el Congreso Constituyente? El Congreso Constituyente, que era llamado también Asamblea o en ocasiones Constitucional, se hacía con el propósito de hacer las leyes que en un futuro regirán entre los gobernantes y los gobernados. El Partido Conservador se opuso a la nueva Carta Magna por el Partido Liberal. Pero el detonante de esta guerra fueron las leyes de reforma, Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesias. Sus principales propósitos eran la separación entre Iglesia y Estado, extinción de corporaciones eclesiásticas y promulgación de la libertad de culto. Ley Juárez restringía el poder de los tribunales, tanto eclesiásticos como militares, a intervenir solo en sus propios asuntos y no en las decisiones del gobierno. La Ley Lerdo se caracterizaba principalmente de que la propiedad de todo predio urbano o rural que pertenecía a las corporaciones eclesiásticas y civiles sería asignada a los respectivos inquilinos y arrendatarios por una cierta cantidad. Ley Iglesias. En esta se prohíben los cobros obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales. Posteriormente surgieron otras como la Ley del Registro Civil, que le quitaba a la Iglesia y se lo brindaba al Estado respecto al control de los registros, Ley de libertad de culto y rechazo a la composición religiosa, y la Ley de extinción de las comunidades religiosas. Esto hizo que los militares y la Iglesia se unieran a los conservadores, ya que sus intereses eran sumamente parecidos. Justo por eso se creó el Plan de Tacubaya, declaración promulgada por un grupo conservador mexicano el 17 de diciembre de 1857 con el fin de derogar la Constitución de febrero de este mismo año, mediante el procedimiento de otorgar facultades extraordinarias al presidente Ignacio Comonfort. Zuloaga estableció un gobierno conservador, en tanto que Juárez, que se había dirigido a Guanajuato, estableció un gobierno paralelo con la ayuda del general Manuel Doblado. Esto significa que habrá dos presidentes, uno constitucional y uno de golpe de Estado. Cuando Zuloaga toma la Ciudad de México, Juárez escapa a Guanajuato, donde será la sede de su gobierno. Recordemos que la mayor parte de las costas del país eran liberal y la parte central era la conservadora. Pero, ¿de dónde se saca el dinero para las guerras? Los liberales piden ayuda a los Estados Unidos con el Tratado Maclean-Ocampo, el cual fue rechazado, y los conservadores a España con el Tratado Mon-Almonte. ¿Qué era el Tratado Maclean-Ocampo? Formalmente conocido como el Tratado de Tránsito y Comercio, fue un documento en el cual los liberales, liderados por Benito Juárez, acordaron con el gobierno de los Estados Unidos vender perpetuidad al derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec y otras rutas más que facilitarían el libre comercio de los Estados Unidos hacia México, y viceversa por un pago de $4 millones. El tratado fue firmado el 14 de diciembre de 1859 en el puerto de Veracruz. Desafortunadamente, el tratado no se pudo concretar. Por su parte, los conservadores liderados por Juan Nepomuceno no se querían quedar atrás y ellos firmaron un tratado con Alejandro Mon, representante de la reina Isabel II de España. El documento que denominaron el Tratado Mon-Almonte, entre sus principales aspectos contemplaba un préstamo de la corona española hacia los conservadores que al final sería pagada al terminar la guerra.
Al final, esta deuda pasó a manos de los liberales al ganar la guerra, agregándose así a la gran deuda externa que ya se tenía en el país con diversos países europeos. Con este tratado, los conservadores trataban de llamar la atención de los demás países de la corona europea, pero como sus rivales con Estados Unidos, no se logró concretar el objetivo. La batalla de Calculapan tuvo lugar el 22 de diciembre de 1860 en las inmediaciones de la comunidad de San Miguel de la Victoria, Jilotepec, Estado de México. Se le denomina como la última batalla de la Guerra de Reforma. Tras la conquista de Guadalajara el 3 de noviembre de 1860, los liberales se apoderaron de la iniciativa bélica. Empezaron a ganar territorios dirigiéndose hacia la capital mexicana. Para detener el avance de sus enemigos, el general Miramón salió de Ciudad de México. Ambos ejércitos se encontraron en Calpulalpan el 21 de diciembre y tras fracasar las negociaciones se prepararon para la batalla. El ejército conservador quedó completamente destrozado. González Ortega encabezó la parte final de la batalla, resultando totalmente derrotado el ejército conservador. Miramón escapó hacia Veracruz. De ahí partió a La Habana y concluyó rumbo a Francia. Un hecho externo determinó el resultado de la contienda y daría un giro radical a los acontecimientos en 1859. El gobierno de Estados Unidos, representado por James Buchanan, reconoció al de Juárez y lo proveyó de grandes recursos materiales y económicos. El gobierno liberal de Benito Juárez, con el fin de obtener recursos para financiar la guerra contra los conservadores, firmó en el puerto de Veracruz el 14 de diciembre de 1859 el Tratado de Maclán-Ocampo, con el que México vendía perpetuidad a los Estados Unidos de América el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec y hacía otras concesiones, igualmente lesivas para la soberanía nacional.